Muy buenos días, hola a todos, mi nombre es Vladimir Sánchez Riaño, yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Escuela de Publicidad, en donde he trabajado durante los últimos 25 años. Actualmente me dedico a la investigación y soy el líder del grupo de investigación Publicidad, Sociedad, Cultura y Creatividad de la universidad. Coordino el área de investigación de la universidad, no, perdón, de la Escuela de Publicidad, y coordino el grupo también de la escuela. Realmente no soy publicista, mi formación, yo soy filósofo de formación. Tengo un par de maestrías, una de ellas en semiótica, y me acabo de doctorar en filosofía. Ok, vale, profesor. Bueno, ¿cómo llega usted, ahora que nos cuenta que su formación es otra, cómo se vincula usted con la publicidad? Es una cosa muy curiosa, muy llamativa, porque mi vínculo, yo jamás pensé, eh, mi orientación era, yo quería ser filósofo, quería ser escritor. Y entonces, graduado de filósofo, eh, me ofrecieron una cátedra en lo que en ese momento era la Facultad de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y la cátedra era eh, metodología de la investigación científica, pero también empecé a trabajar sociología publicitaria y semiótica publicitaria. Entonces, por ese lado empecé a entrar un poco en el campo de la publicidad, y me percaté en algún momento, por allá, terminada la década de los 90 del siglo pasado, me percaté del papel fundamental que tenía la publicidad, pues por supuesto dando por sentado su función como motor eh, económico de la sociedad. Me percaté del papel antropológico, papel cultural que tiene la publicidad, en el sentido en que la publicidad finalmente ayuda a construir una vida social para las cosas. Me encontré por ese entonces con un texto maravilloso, que es el texto de Arjuna Padurai acerca de la vida social de las cosas. Y por allí encontré que la publicidad cumple esa función sin proponérselo, por supuesto, pero que finalmente está en la base de la cultura contemporánea. Y por ese camino también encontré que la semiótica, como los campos de significación, como esa relación entre el pensamiento, el lenguaje, el pensamiento y los signos con los cuales nos comunicamos, pues finalmente esa relación es la herramienta con la cual trabaja finalmente las campañas publicitarias. Entonces fue como el cómo llegué y me enamoré de la publicidad, y he sido profesor durante 25 años, como te digo, y también he tenido la oportunidad de trabajar como consultor en publicidad. Yo me dedico más al tema del plan publicitario. Ok. Profe, pues bueno, en ese marco de tiempo de su experiencia, ¿cómo ha visto que esta profesión o este oficio ha evolucionado? ¿Cuáles han sido como los cambios más importantes a través del tiempo? Bueno, pues claro, habría que acotar de alguna forma los marcos temporales para dicho análisis, pero creería que en estos últimos 25 años, pues ha habido transformaciones, ha habido un gran salto, ¿no? O sea, uno hace poco terminamos de ver la serie aclamada de Mad Men, y veíamos esos creativos publicitarios, ¿no? Esos muchos locos muchachos de la Madison Avenue, que hacían creatividad y que vivían un poco como del chispazo creativo, y un poco como esta imagen y este estilo, pues descomplicado y desparpajado, a veces si se quiere, del mundo de la publicidad. Pero eh, esto que empezó por allá en la década de los 60, 70, fue cambiando paulatinamente debido a varios factores, como yo lo veo. Uno, pues, por supuesto, el hecho de que los negocios empezaron a jugar un papel muy importante en el desarrollo de la profesión publicitaria. O sea, más que hacer publicidad, como que el tema de los negocios empezó a jugar un papel clave, que hoy en día es una de las variaciones más fuertes que ha tenido en los últimos tiempos. Y por otro lado, el hecho de que las consultoras
empezaran a tomar parte de la torta y a quitarle también parte de la torta a los creativos publicitarios, asociado todo esto, por supuesto, con el desarrollo de la idea del plan y este tipo de cosas, pues hizo que la agencia publicitaria se tuviese que transformar y tuviese que construir nuevos equipos, tuviese que construir nuevas formas de entrar en el negocio, no solamente para el tema pues, del mensaje publicitario como tal, sino para incluirle también en ese mensaje otro tipo de servicios al cliente. Es decir, el tema de investigación resultó siendo fundamental. Luego este tema de investigación pues asociado con cuentas, asociado con creatividad, empieza a desarrollar esta idea del plan y de la planeación estratégica, lo cual hace que la agencia publicitaria pues deje un poco como ese romanticismo. Yo a veces suelo decir que asistimos de un momento a otro a la muerte de Donald Draper, porque ese tipo de publicidad romántica de Madison Avenue pues finalmente tuvo que darle paso a una publicidad más centrada en las problemáticas, en lo que llaman los que en un momento llamaron los de Sancho Total Work, una publicidad que es un poco mucho más sólida, mucho más, que abarca más allá del mensaje como tal. Y por supuesto en los últimos años pues hemos asistido al surgimiento de una publicidad cercana a las transformaciones sociales, cercana a la responsabilidad social, cercana a los problemas humanos, sociales y ambientales que que aquejan al planeta. Y eso ha hecho que las grandes agencias inclusive tengan pues una línea muy clara de responsabilidad social, y que a partir de ciertas investigaciones desde Harvard, con Porter y este tipo de cosas, pues se desarrolla esta idea de las marcas con propósito, el valor compartido, las externalidades positivas, en las cuales pues la publicidad, mejor dicho, el manejo de marca y el tema de planeación estratégica, la conexión de la marca con el consumidor, no puede ser simplemente la de vender un jabón, sino que tiene que contar una historia, y esa historia tiene que ser significativa para las audiencias, para los segmentos, y esa historia tiene que estar de alguna forma transformándole también la vida a las personas. Entonces creo que ha sido una transformación, si se quiere, en 50 años, 60 años, de esa imagen romántica de la publicidad de Madison Avenue a una publicidad mucho más ubicada y contextualizada en términos de el negocio como tal, pero también en términos de las responsabilidades sociales, humanas y ambientales que le caben al oficio publicitario. ¿Cómo esos cambios o esas transformaciones impactaron la academia? O sea, ya hablando en el contexto universitario. Pues fíjate que una de las cosas que yo tengo por principio siempre estar en conexión con las agencias, por varias razones, pues porque los que fueron estudiantes míos hace 20 años, 25 años, pues hoy en día son los vicepresidentes y CEOs de las agencias. Entonces, dijéramos que tengo esa particularidad y esa ventaja. Entonces me gusta estar pues como pendiente un poco de lo que está sucediendo en el mundo de la agencia. Creo que es una labor que la academia debería hacer, acercarse cada día más a la industria, y la industria también a la agencia. La industria lo reclama constantemente. Quizás nosotros los académicos somos los que somos un poco como reacios a ello, y seguramente por muchos factores, ¿no? Que no vienen al caso. Pero lo que creo es que en realidad la academia no es tan inmediata, por supuesto, entonces está más mediada por unos propósitos pues, filosóficos, pedagógicos, y eso hace que a veces la academia como que no esté tan cerca de lo que está pasando en la industria. Y entonces ese no acercamiento de la academia a veces puede llevar a construir unas estructuras curriculares que de pronto no estén al orden del día de lo que está sucediendo en el mundo. No para responder y para formar muchachos para la empleabilidad, no, pero sí un poco para saber qué es lo que está pasando y cómo se está transformando. Mientras que en el mundo de la academia, por ejemplo, el tema de la Big Data hoy por hoy, el tema de la inteligencia artificial, resulta siendo un asunto absolutamente definitivo. Quizás en la academia no nos hemos percatado del todo de ello, o por lo menos no hemos hecho la tarea
de estudiarla, asimilarla y procesarla en estructuras curriculares que finalmente formen a nuestros egresados para responder adecuadamente a esas exigencias del mercado. Entonces creo que sí, estoy absolutamente convencido de la necesidad de que, en particular de la publicidad, debe haber mucho más acercamiento entre la academia y la industria. ¿Cuáles serían como esos errores o aciertos de la publicidad que se hacía entre, no sé, en el rango de tiempo de su experiencia para no repetir o para rescatar, si es positiva la respuesta, en la publicidad que se viene hacia el futuro? Ya haciendo hilación en lo que nos acaba de comentar. Sí, pues creo que definitivamente hay una cosa que habría que tener en cuenta, que en algún momento de esa publicidad de las décadas anteriores, por un poco por esa idea romántica de la publicidad y el creativo que estaba en un nivel como en un curubito, dijéramos coloquialmente. Creo que algo que la publicidad tendría que hacer, sí, definitivamente, es estar más pendiente y más constante de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo contemporáneo. Y creo que eso lo hizo bien. Creo que eso lo hizo bien en algún momento, casi que aupada por lo que te decía, en mi percepción de la entrada de las consultoras al negocio publicitario, casi que le hizo darse cuenta que la creatividad no era solamente un asunto de un chispazo creativo por ahí, sino que era un asunto de una creatividad pero bien informada, y que además la creatividad no era tampoco un terreno, un feudo exclusivo pues, de los publicistas o de los diseñadores o de los artistas, sino que el biólogo también tiene mucha creatividad, el ingeniero de datos tiene muchísima creatividad. Entonces es muy curioso que hoy en día uno ve en las unidades de estrategia, por ejemplo en Jonan Rubicon, uno ve equipos interdisciplinares en los cuales hay 25, 26 personas trabajando en las unidades estratégicas, y de ellos 4 serán formados en publicidad, y hay ingenieros de data, hay matemáticos, hay físicos, antropólogos, literatos y tal, porque cada uno de ellos tiene una creatividad que tiene que aportar, y finalmente eso da una visión holística y una comprensión de una historia con la cual se puede conectar al consumidor y la marca. Entonces creo que eso, un poco a fuerza de, como te digo, de la alerta frente a la parte de la torta que se nos estaban llevando, lo hizo bien la publicidad, y es darse cuenta que había que esos principios básicos de la planeación por allá de la década de los 60 y 70 finalmente fueron llevados a buen término con estos equipos que permiten una visión holística. ¿Qué pienso yo que podría hacer mejor de aquí en adelante? Creo que definitivamente debe mantener ese contacto con lo social, debe estar muy preocupado por lo humano, por lo social y por lo ambiental, de tal modo que el storytelling no sea solamente un asunto de herramienta creativa para producir mensajes, sino que el storytelling tiene que salir de una base de estudio sociológico, antropológico, semiótico, de tal manera que se pueda realmente decirle cosas significativas a los consumidores. Y tiene que estar constantemente tratando de mejorar la vida del consumidor, porque el consumo debe ser, creo que el consumo ha ido avanzando hacia unos rumbos mucho más elaborados, y no es solamente el consumismo por el consumismo, sino el consumo como algo que con la justa medida y en todos los seres que habitan en el planeta es absolutamente necesario. Pero el consumo es necesario y es importante para cada uno de los seres en la medida en que ese consumo transforma significativamente sus vidas, como el agua y el sol a la matica que uno tiene en la ventana. Ok, súper, profe. Bueno, pues ya para terminar, ¿cuál es, en su percepción, cuál es la mejor pieza o anuncio publicitario que usted ha visto? Pues hay varios anuncios, ¿no? Hay varias piezas que uno dice, estos son anuncios icónicos, y más que icónicos, simbólicos, ¿no? Hay esos anuncios, por ejemplo, el anuncio televisivo de 1984, en el lanzamiento de la Mac, porque ya nada se da como en 1984,
me parece una creación fantástica que une literatura, cine, publicidad, tecnología. Entonces creo que es una súper creación. Yo creo que en verdad es un icono y ya hoy en día un símbolo de eso. También creo que uno de los anuncios más impactantes en términos gráficos, por ejemplo, es el anuncio de Verback, del Beatle, ¿no? El de Think Small. Creo que es sobre todo impactante por el tema del manejo del copy publicitario, ¿no? Verback, pues para esto era un genio. Y ese anuncio, que además tenía todas las de perder, no sé si tú lo sabes, por supuesto, introducir un automóvil pequeño, como el Volkswagen, como el escarabajo, el Beetle, en un mercado de automóviles sólidos, robustos e inmensos, no era fácil, con todo lo social y antropológico que esto traía, porque los jóvenes a los 16 norteamericanos, a los 16 años, estadounidenses a los 16 años, sacaban su pase y tenían su automóvil, y en su automóvil robusto como debería ser, pues se convertían en hombres y mujeres. Entonces tenía una función social y antropológica clave. Un mercado dominado también por una minoría, una inmensa minoría, como diría la HJCK el otro día, una inmensa minoría que eran los judíos. Entonces tú tienes que ofrecerle un automóvil a un mercado en donde los automóviles pequeños no tienen cabida, que son el Buick, el grande, robusto. Un mercado en el cual está dominado por judíos, una inmensa minoría de judíos, y un automóvil que fue diseñado, pues, que es alemán, y que llevaba la leyenda de que había sido diseñado por el propio Hitler. Y Verback sale con un tremendo anuncio en donde el único copy básico que es, porque aquí abajo tiene por supuesto una cajita tipográfica, pero el copy básico es Think Small, y el carrito ahí arriba es una cosa fantástica. Y en Colombia, por ejemplo, hay casos interesantes, ¿no? Hay casos icónicos, simbólicos, el detergente, por ejemplo. Es un caso que me parece súper interesante. Esos casos que quedan como para la memoria. El caso, por ejemplo, de Sin Condón ni Pío, que es un caso, por supuesto, icónico, que ha transformó la publicidad de alguna manera. El caso, por ejemplo, del Renault 4, el amigo fiel, es un caso muy interesante. Y un poco como las propuestas de esas marcas colombianas como Caribú, como Coltejer, como el caso de los comerciales de las piezas para Marlboro, siendo el hombre Marlboro. Creo que esos son casos fantásticos que habría que revisar. Yo pues aprovecho para hacer una propaganda. Pues quisiera recomendar a los estudiantes y a las personas pues este libro que hemos publicado, que se llama La publicidad como espejo de la sociedad. Les decía que tenemos pensado 3 tomos, hemos publicado solamente uno hasta ahora. En este libro recogemos la publicidad gráfica pautada en Colombia, alguna de la publicidad gráfica pautada en Colombia en los años 50, 60 y 70. Fue un trabajo que hicimos en revista Cromos, particularmente, que fue la única revista que estuvo abierta durante todo este periodo, con más de 5.000 anuncios gráficos. Y a partir de eso hay una selección de 30 anuncios de publicidad pautada en Colombia, que me parece que que como documento y como archivo es interesante también de revisar. Sé que ustedes han hecho algo por allá con el tema del museo, sé que por allá en Medellín también se ha trabajado un poco el tema del museo en la publicidad y tal. Y este tipo de esfuerzos me parece que es interesante porque finalmente le permite tener a uno una referencia de cómo es que se ha venido gestando este negocio y esta disciplina, el arte al cual nos dedicamos, que es la publicidad.